La fe. De la fe se habla mucho. Probablemente lo primero que tú pienses cuando escuchas esta palabra es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y no hay nada más cierto que eso, pero podemos decir un montón de cosas más, como por ejemplo, ¿cómo es que una palabra tan pequeña contenga tanto en sí misma? La fe es el elemento que nos une como comunidad, es la que nos conecta como cuerpo de Cristo y nos une al Dios Padre. Mire, algo mucho más sencillo, esto. Todos lo conocemos y lo hemos visto, ¿verdad? Estoy seguro que lo primero que pensamos cuando vemos este dispositivo es, ¿en qué? En Wi-Fi. Pero, ¿qué es el Wi-Fi? Wi-Fi es la tecnología que permite la interconexión entre varios dispositivos a través de una red invisible. Sé que entendieron, pero ahora, ¿qué es el Wi-Fi? ¿O la fe? Precisamente eso mismo, es como el Wi-Fi que conocemos, un elemento totalmente invisible pero que tiene la fuerza y el poder para conectarnos con lo que necesitamos y con lo que queremos. No pierdas tu conexión y únete a Wi-Fi, la fe que conecta, la fe que nos une. Dios les bendiga y bienvenidos a nuestra concentración de jóvenes del distrito de Trujillo Alto, Wi-Fi. Damos primeramente las gracias a Dios por permitirnos realizar nuestra concentración y a cada uno de ustedes por conectarse a nuestra transmisión. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que le des compartir a esta transmisión para que sea de bendición a otras personas. Queremos comenzar nuestra concentración, pero antes queremos orar y queremos presentar la misma delante del Señor. Así que te pido que me acompañes unos segundos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos brindas de poder realizar nuestra concentración. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a cada joven, Dios mío. Y bendice, Señor, a cada una de las personas, Señor, que están conectados a nuestra transmisión. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú tomando todo tu control, Dios mío, sobre lo que vayamos a hacer en esta noche, Dios. Bendícenos, Señor, y úsanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hemos orado. Amén y amén. Y ahora con ustedes, Rejoice Youth Ministry. Hermanos, el Señor nos continúe bendiciendo. La fe que conecta, la fe que nos une. ¿Cuál es el propósito de esta concentración? ¿Cuál es? El propósito es aprender a mantenernos conectados con el Señor y con nuestros hermanos en la fe. Una de las maneras de mantenernos conectados con el Señor es a través de la lectura y reflexión de su palabra. Les invito a que me acompañen al Salmo 19, versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David era músico y por lo tanto él comprendió la importancia de la alabanza para mantenerse conectado con el Señor. Cantémosle a Dios que no hay nadie ni nada más grande que Él. Que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande, más
grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que están frente a mí. Dios es grande, Dios es verdaderamente poderoso. El salmista escribió en el Salmo 18, versículo 30: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. El escritor resaltó que Dios es perfecto. ¿Y qué significa eso? Que Dios todo lo hace. Desesperado, tu mano no me soltará.
que todo siempre tú lo haces bien. El título de este poema es La fe. La fe, esa certeza, esa convicción que las Escrituras nos relatan y nos regala esa definición, esa expresión de cumplimiento de aquello que no podemos ver, pero caminamos con la esperanza de que pueda suceder. ¿En qué se basa este misterio que decimos que conecta, que decimos que nos une? ¿Será en la realización de mis deseos o en la manera en que se percibe? Las expresiones que retumban nuestra sociedad, donde la fe se basa en el deseo material, en deseos de necesidad, donde le decimos al enfermo que si tiene fe se va a sanar, donde le decimos al pobre que tenga confianza, que Dios le va a dar. Este vocabulario, ¿de dónde lo habremos sacado? ¿Hay capacidad para fundamentarlo y sustentarlo? ¿O estamos viviendo en un error graso, donde la falta de interpretación provoca desilusión y nos alejamos de la voluntad del Señor? Recuerdo la expresión de un gran predicador que nos decía: ¿tu fe provoca que el mar rojo se divida? ¿O tu fe crece cuando el mar rojo se divide? Oración que marcó mi vida, que me hace pensar que este misterio no depende de mis deseos, que el Padre de la fe nos enseña que su voluntad no era la que unía ni la que conectaba, que su fe no se basaba en sus deseos, que su fe no dependía de lo material ni de su necesidad, sino del Padre Celestial y de su voluntad. Fe que es sustentada por el Evangelio, fe que provoca que el justo viva, fe que es la base de firmeza, fe que nos ayuda a vencer al mundo, fe que hace que todo sea posible, fe que produce paciencia, fe que nos une como pueblo, fe que nos conecta con nuestro dueño, fe que es descrita por nuestro Maestro, muriendo y resucitando para salvarnos del infierno. Es Él quien define nuestro camino, es Él el autor y consumador de la fe. Jesucristo es la fe, el que hace posible que el enfermo se sane, el que hace posible que Puerto Rico se levante, el que hace posible que la juventud proclame, el que hace posible que nuestro cuerpo se sane, el que hace posible que nuestros hijos se salven, el que hace posible que la enfermedad no nos separe, el que hace posible que las puertas del Hades contra la iglesia del Señor no tengan parte. Jesús es la fe que nos conecta, la fe que nos une. Dios les bendiga. Derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti.
Damos gracias a la juventud de Trujillo Alto por este tiempo de adoración. Ahora cedemos esta parte al reverendo Melvin Rodríguez y al reverendo Evaristo Marrero, quienes nos tienen un saludo. Así que adelante. Saludos y bendiciones para ti, joven, hermano, hermana y amigo que te conecta en esta hora en la concentración distrital de la juventud de Trujillo Alto. Quiero enviar un saludo especial para esa juventud amada que está en esta hora conectándose en esta concentración o ya está conectada, y que le invitamos para que pueda seguir compartiendo, para que otros puedan ser bendecidos por esta programación. Queremos también saludar al obispo distrital, el reverendo Evaristo Marrero, a la pastoral del distrito, y también enviar nuestro caluroso saludo a nuestro hermano Kevin, el director juvenil de este hermoso distrito. Así que le decimos que siga hacia adelante haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer para este tiempo, y le invitamos al distrito y a la juventud que pueda apoyar a su líder en esta iniciativa. Igualmente yo quiero felicitarle por este tema que ha escogido para esta concentración, Why Faith, la fe que conecta, la fe que nos une. Me parece muy pertinente ese pasaje que ha escogido para este tema de la concentración, y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Miren qué pertinente esa palabra para lo que estamos viviendo hoy en día. Y quisiera cerrar en esta hora de saludarles, de compartir un momento con ustedes, con otra porción de la palabra que también se conecta con esta, porque quiero que entiendan lo importante y necesaria que es la fe en estos tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 39, mas nosotros no somos de los que se vuelven atrás y terminan perdiéndose, sino de los que tienen fe y alcanzan la salvación. Hay mucha gente preocupada porque jóvenes se están desconectando de la iglesia, porque no saben si van a volver cuando la iglesia vuelva a cierta normalidad. Pero yo quiero en esta hora animarte para que tú te mantengas conectado con Dios, con el Señor, con tu Salvador, con el Espíritu Santo a través de la fe, y conectados con otros jóvenes y otros hermanos y hermanas que están ahí para apoyarte, para que tú sigas hacia adelante y alcances el propósito de Dios para tu vida. Así que recibe un abrazo, nuestras bendiciones, y adelante en el Señor. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos que están conectados a esta transmisión de esta celebración We Faith de los jóvenes del distrito de Trujillo Alto. Este es el pastor Evaristo Marrero que te saluda en el nombre de Jesús, a nombre del distrito de Trujillo Alto, distrito que me honro en ser obispo del mismo, a nombre de la Iglesia de Dios Todo es Posible, a la que pastoreo, y a nombre de nuestro obispo nacional, el reverendo Ricardo López Ortiz, le damos la más cordial bienvenida a esta gran celebración de nuestra juventud. Saludo y aprovecho nuevamente para saludar a nuestro director nacional, el reverendo Melvin Rodríguez, y a nuestro director del distrito, hermano Kevin, que es un joven esforzado y valiente. Hemos venido a celebrar la conexión con nuestra fe. Así que en esta noche queremos decirte que es un buen momento para mantenerte en la fe. No importa cuál sea la circunstancia que podamos pasar, el Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso se llama conexión en fe. Nosotros hemos dado gracias al Señor por tener estas alabanzas en el día de hoy, por tener estos momentos de compartir la fe con nuestros jóvenes, que son la iglesia de hoy y la iglesia del futuro. Y para mí como pastor es un gran privilegio, luego de saludarles y desearles bendiciones abundantes, el poder dejar a un hijo de nuestra casa también en la exposición de la poderosa palabra del Señor. Y quiero dejarles a ustedes con un mensaje pertinente en esta ocasión a nuestro querido hermano, el doctor Luis Ayala, para que él traiga el así dice el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y permanezcan conectados a su fe. Familia, que el Señor te continúe bendiciendo. Quiero compartir contigo un texto que se encuentra en la epístola de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 4 al verso 10. Te invito a que lo busques, primera carta de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al verso 10. Leemos
la palabra del Señor. Acercaos a Él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella de ningún modo será avergonzado. De modo que el honor es para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora alcanzaron misericordia. Me encantó este lema cuando Kevin se acercó y compartió del proyecto que tenía en esta noche. Y me habló de esa frase: la fe que nos conecta, la fe que nos une. Ese lema tiene 3 palabras que me parece fundamental: la palabra conexión, la palabra unir y la palabra fe. ¿Qué quiere decir esto de conectar? ¿Qué significa el concepto conectar? Pues esto implica unir 2 sistemas para que entre ellos se establezca una relación o una comunicación. Es interesante porque cuando hablamos de conectar, generalmente nos referimos a artefactos tecnológicos. Por ejemplo, hablamos de conectar el televisor, hablamos de conectar el PlayStation, hablamos de conectar la computadora. Generalmente el concepto conectar está relacionado, está asociado a aparatos electrónicos. Pero conectar implica unir 2 sistemas para lograr un propósito. Pero hay otra palabra dentro de esta frase y es el concepto unir. Generalmente esa palabra la utilizamos para referirnos a seres humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de se van a unir en matrimonio, cuando hablamos de amigos se unieron para compartir, para conversar. La palabra unir lo que quiere decir cuando 2 o más personas se encuentran, se integran para conseguir un fin determinado o para ayudarse mutuamente. Es interesante porque aquí vemos, por ejemplo, el símbolo del Wi-Fi, y ese símbolo que hoy día es muy popular, lo utilizamos, ¿verdad?, para trabajar en nuestras realidades diarias. Ese símbolo comenzó a tomar notoriedad en el 1997, básicamente. El Wi-Fi se popularizó para las masas en el 1997, para el consumo del pueblo. Y tiene como objetivo precisamente este concepto del Wi-Fi, que lo que significa es internet inalámbrico de alta definición. Esta palabra o este concepto tiene como propósito lograr mantener conectados a las personas. Es una plataforma de intercambio de información constante. O sea que el Wi-Fi es una calle de 2 vías, donde usted envía mensajes, usted envía fotos, videos, emails, pero también recibe mensajes. Es una plataforma para mantenernos conectados. Y nosotros hoy estamos diciendo que tenemos una fe que nos conecta, que tenemos una fe que nos une. ¿En qué consiste esa fe? La palabra fe habla de fidelidad. La palabra fe habla de consistencia. La palabra fe habla de permanencia. Pero yo te pregunto, joven, ¿en qué consiste esa fe? ¿En qué creemos? ¿Cuál es la fe que nos conecta? ¿Cuál es la fe que nos une? Me parece fundamental esas preguntas en medio de un mundo, de una sociedad que constantemente recibe mensajes erróneos, que constantemente recibe distintos tipos de movimientos, de ideologías. Es clave, es fundamental entender cuál es mi fe,
¿en qué creo? ¿En qué tú crees? El apóstol Pedro le escribe este documento a un grupo de hermanos que estaba viviendo un tiempo complicado. Estaban experimentando un tiempo de crisis. Y precisamente el propósito principal de esta carta es exhortar a los hermanos a mantenerse unidos, a mantenerse conectados. Cuando Pedro le escribe a este grupo de hermanos, le dice los expatriados. O sea que estas personas a las que Pedro le está escribiendo habían sufrido la expulsión de su tierra. Los habían sacado por cuestión de su fe. Y fueron sacados violentamente de su tierra. Tuvieron que abandonar posiblemente familia, negocios, empleos. Y llegaron a un nuevo lugar esperando o con la esperanza de que allí encontrarían paz, tranquilidad. Pero la cosa se complicó más porque el lugar al cual ellos llegaron, en lugar de hallar un lugar de esperanza y de tranquilidad y de reposo, empezaron a experimentar persecuciones, precisamente a manos del emperador Nerón, uno de los emperadores más lunáticos que tuvo el imperio. De hecho, Nerón era tan y tan loco que él tenía la idea de formar una nueva ciudad en Roma. Pero para formar una nueva ciudad tenía que tener un plan para deshacerse de la antigua. Y decidió quemar la ciudad antigua. Le prendió fuego a Roma por las 4 esquinas. El problema es que la gente de Roma se molestó, se indignó, empezó a protestar. Y Nerón, ante el levantamiento del pueblo, comenzó a culpar a los cristianos del incendio. Por lo tanto, la gente sintió odio, rechazo contra los cristianos, y aquel grupo de hermanos y hermanas al cual Pedro les habla, al cual Pedro se dirige, empezaron a sufrir una cruenta persecución de parte del imperio, o sea, una persecución política, militar, pero también una persecución por parte del pueblo que los veía como los destructores, los que le causaron daño. Así que estas personas empezaron a vivir y a experimentar sufrimientos. Empezaron a sentir lo que es la separación de su familia, la separación de amigos. Empezaron a experimentar el aislamiento social, a vivir en confinamiento. Algo parecido como lo que estamos viviendo hoy día con este asunto del COVID. Estos hermanos y hermanas a los que Pedro les habla, les escribe, sintieron el azote en su finanza. Muchos perdieron trabajo, muchos tuvieron que perder negocios. Pero la parte más drástica de esta historia es que muchos de estos hermanos experimentaron la muerte. Cuenta la historia que Nerón los usaba como antorcha, que los amarraba a postes, le ponía brea y le prendía fuego para iluminar las calles de Roma y burlarse de los cristianos. Por lo tanto, Pedro le escribe a una iglesia, a un grupo de hermanos, de hermanas que está viviendo un tiempo caótico, un momento crítico, un tiempo altamente adverso, y les exhorta y les dice: manténganse conectados, manténganse unidos en medio de la adversidad, manténganse unidos, manténganse conectados. A mí me interesa mucho porque Pedro recurre a una personificación. Personificación es cuando tú le das vida a algo inanimado, a un objeto. Y Pedro les dice en el verso 5, y esto me parece encantador, porque él les dice: vosotros también. Oye cómo Pedro les habla, oye cómo Pedro le transmite el mensaje. Él les dice: ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, como un sacerdocio santo, para que ofrezcan sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Pedro les dice: manténganse creciendo. En medio de la adversidad crezcan, en medio del problema maduren, en medio de la situación adversa profundicen sus raíces. Pero utiliza una metáfora magnífica porque les dice: ustedes son casa espiritual. Dios está construyendo con ustedes un hogar. Y la palabra hogar, la palabra casa, habla de refugio, habla de seguridad. De hecho, hay una frase muy popular que dice: hogar, dulce hogar. Porque el concepto casa, el concepto hogar, en la mente humana generalmente transmite tranquilidad, transmite seguridad.
Y Pedro les está diciendo a estos hermanos que están viviendo un tiempo crítico: ustedes tienen que ser un hogar para aquellos que están sufriendo. El cristiano tiene que entender que es una casa, es un lugar de refugio, es un lugar de reposo, es un lugar de seguridad para aquellos y aquellas que sufren en medio de nuestra sociedad. Pero les dice más, les dice: ustedes están siendo construidos. Dios está haciendo algo con ustedes. Dios tiene un proyecto con ustedes. ¿Quién está construyendo? Pedro dice que Jesucristo es el arquitecto, el que está haciendo la obra. Me parece esto fundamental, joven, porque Pedro les deja saber a ellos que cada pieza en esta construcción es importante. Que cada piedra viva, que son ellos y que eres tú, joven, es una pieza clave, es una pieza fundamental en la obra que Dios está construyendo. Recientemente, joven, una imagen se volvió viral en Puerto Rico. Posiblemente tú la viste, ahora mismo la vamos a estar viendo. Todos los periódicos de Puerto Rico, los canales de televisión. A nivel internacional esa imagen llegó a distintos países. Usted y yo sabemos que hace unos pocos días atrás pasó la tormenta Isaías, se llama como mi hijo. Mi hijo es tranquilo, la tormenta no vino tranquila. Y en medio de esa ventolera y de esos vientos, la parte que más nos afectó fue la lluvia. Hubo lugares que se inundaron, hubo ríos que se salieron de sus cauces en Mayagüez. Y en medio de esa situación donde uno de los ríos se salió de su cauce y empezó a inundar comunidades, a inundar urbanizaciones, una familia quedó atrapada por el agua. Pero dentro de esa circunstancia difícil, un momento de alta tensión, uno de los niños quedó atrapado y empezó a gritar, empezó a llorar por la desesperación, por el temor. Y un joven rescatista puertorriqueño se lanzó en medio de las inundaciones, y la imagen que se hizo viral es cuando aquel niño se trepó a caballito en los hombros de aquel soldado de la Guardia Nacional, y en la imagen se ve a aquel hombre cargando al niño sobre sus hombros, y ese niño aferrado con lágrimas en sus ojos, aferrado a la vida. ¿Sabe por qué esa imagen me atrapó? Porque mi hija le encanta que yo la cargue a caballito. A ella le fascina. Eso es un juego para ella. Se ríe, se divierte. Pero aquel niño en los hombros de aquel caballero, de aquel militar, no estaba jugando. Su vida estaba en riesgo. Aquel rescatista se convirtió en un refugio para ese niño, para esa familia. Aquel soldado se convirtió en un puente que lo llevó de un lugar peligroso a un lugar seguro. Él se convirtió en un puente que lo conectó de un espacio de peligro a una zona de seguridad. Ese es nuestro propósito, jóvenes. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos y hermanas que están viviendo un tiempo complicado. Les está diciendo: ustedes tienen que ser una casa de refugio para el que sufre, para el que se siente desolado, para el que se siente desorientado, para el que está siendo marginado, para el que no tiene propósito en la vida, para el que no encuentra orientación. Tú tienes que ser un espacio de tranquilidad, de calma. Pero Pedro también les dice: ustedes tienen que ser un puente que conecte a aquel que está perdido con Cristo. El apóstol revela, y me parece esto importantísimo, propósitos en la vida de los jóvenes, en la vida de los cristianos. Y él les dice que el creyente tiene que ser un puente que conecte a la humanidad que se está ahogando en el pecado, un puente que conecte a la humanidad que se está hundiendo en la maldad, en la incertidumbre, en el miedo, en la desesperanza. Tenemos que guiarlos a Cristo, que es nuestro refugio, nuestro hogar, donde encontramos paz y seguridad. La otra imagen poderosa que Pedro utiliza hablándole a estos hermanos es que él les dice: mas vosotros, en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ustedes son nación santa,
un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro les dice a todos los creyentes que están viviendo un tiempo difícil, complicado, retante: ustedes son sacerdotes. Pedro les dice: ustedes son sacerdotes. Martín Lutero en el siglo XVI dijo una frase encantadora. Él dijo: todos los que somos cristianos somos también sacerdotes. De ahí viene la palabra sacerdocio universal. Pero ¿saben lo poderoso? Es que el término sacerdote significa constructor de puente. En latín, la palabra sacerdote lo que significa es el que construye un puente, o el que hace un puente, o el que se convierte en un puente para otros. Por lo tanto, Pedro le está diciendo a esta iglesia, y en esta noche nos está diciendo a nosotros, jóvenes, que tú y yo no solamente somos casa espiritual, que tú y yo somos lugar de refugio, que tú y yo debemos ser un lugar, un remanso de paz, de tranquilidad, de sosiego para una sociedad, para un mundo que está envuelto en el caos. Pero también nos recuerda que tú y yo somos sacerdotes, que somos un puente que debemos conectar a los hombres, a las mujeres, a todo aquel que está en desesperación con Cristo. También el concepto sacerdote en griego quiere decir una persona sagrada, dedicada a Dios. Yo creo que es un tiempo propicio para asumir nuestra identidad, joven. Entender el privilegio inmerecido de ser nombrados por Dios sacerdotes. Es un honor, pero también es una gran responsabilidad. Dios nos une con propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es tu propósito, joven? Mi intención en esta noche, con este sermón, con esta reflexión, es lanzarte un desafío. Mi intención en esta noche es desafiarte. Pedro les dice a estos hermanos que están viviendo momentos complicados, los desafía y les dice: sean casas espirituales para un mundo que busca refugio. El propósito que Pedro les revela es que somos sacerdotes para que anunciemos las virtudes de Jesucristo. Tú eres un puente, yo soy un puente que debe comunicarle a otros las bondades de Jesucristo. La palabra virtudes de Jesucristo lo que quiere decir son las bondades, aquellas cosas buenas, aquellas cosas que edifican, aquellas cosas que construyen. Él le está diciendo a los hermanos: en medio de lo que ustedes están experimentando, ustedes deben compartir con otros que Cristo transforma, que Cristo cambia, que Cristo es capaz de traer a la humanidad de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz, del sinsentido a una vida con sentido, con propósito. Muchos jóvenes que están perdidos en la pornografía, muchos jóvenes están perdidos en deleites sexuales sin control, muchos jóvenes que están perdidos en otros instrumentos como jugando PlayStation y otras cosas, que no es malo, joven, pero cuando mi vida gira en torno a eso, eso se convierte en mi Dios. Y él les recuerda a la iglesia, Pedro les dice y les anuncia que su deber fundamental es compartir con otros las cosas buenas de Jesucristo. También uno de los propósitos del sacerdocio es bendecir, y esto está en el libro de Deuteronomio. El sacerdote está llamado a bendecir. Y la palabra bendecir es decir cosas buenas a otros, es comunicar el evangelio, el mensaje de Jesucristo, compartir con otros las buenas nuevas. Pero también otra de las funciones de los sacerdotes es ministrar. Y la palabra ministrar lo que quiere decir es servir. En el libro de Deuteronomio te va clasificando cuáles son los propósitos, los roles del sacerdote: anunciar las verdades de Jesucristo, hablarle a otros del evangelio, ministrar, servir en tu comunidad, servir en tu hogar, servir en la escuela, en la universidad, ayudar, ser un instrumento que ayude, que edifique. La otra parte, y me parece la más compleja, es que una de las funciones de los sacerdotes, jóvenes, es señalar y condenar el pecado. Y esa parte me parece relevante, porque estamos viviendo en una sociedad
donde cuando uno señala lo malo, la frase que recibe hacia atrás es: ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para señalar? Y entonces poco a poco muchos hermanos en la iglesia se han ido callando, silenciando, porque no quiero que me acusen, no quiero que me condenen de que yo soy una persona que vivo juzgando. Pero ¿sabe qué, joven? Y es importante que tú entiendas esto: todos juzgamos. La palabra no nos dice que no debemos juzgar. La palabra nos dice que nosotros juzgaremos al mundo. La palabra lo que nos dice es que tú y yo no debemos condenar. Pero si un adulto viola a una niña, es justo, es necesario que digamos que eso está mal. No nos podemos callar ante lo malo, no nos podemos callar ante la maldad, no nos podemos callar ante la injusticia. El joven cristiano, como sacerdote, como puente, tiene que tener el valor, la entereza, el carácter de señalar lo erróneo y de guiar a las personas a las verdades y a las bondades de Jesucristo. Mira, para el 2017 ocurrió un evento interesantísimo en Puerto Rico y muy doloroso, que fue lo de María. Recientemente, en estos días con mi familia estaba viendo unos programas. A nosotros nos gusta en verano pasear, hacer turismo interno. Este año no lo pudimos hacer porque pues, la situación del COVID, pues, la seguridad, cuando tú vas a un lugar hay mucho protocolo y todo eso crea una sensación de incomodidad que impide muchas veces que disfrutemos a plenitud. Así que nos pusimos a ver en televisión lugares turísticos en Puerto Rico. Y mirando videos encontramos un lugar en Adjunta, que le invito a que lo visite cuando esto pase. Ese lugar en Adjunta es un puente. Se han puesto de moda en Puerto Rico los puentes colgantes. Ir a visitar y tirarse fotos. Pero la peculiaridad de este puente colgante es que cuando el huracán María llegó a Puerto Rico, ese puente unía dos comunidades donde vivían distintas familias, y el huracán arrasó con aquel puente. Por lo tanto, dejó incomunicada a un grupo de familias que no estaban recibiendo agua, no estaban recibiendo alimentos, no podían recibir medicamentos y estaban en una situación altamente estrésica y de angustia. ¿Y sabe lo que ocurrió? Me parece esto fundamental y maravilloso, que el grupo de vecinos que estaba en el lugar que conectaba con la Isla Grande comenzó a unirse y empezaron a reconstruir nuevamente aquel puente colgante para poder comunicar a sus vecinos, para poder llevarle alimento, para poder llevarle agua, para poder llevarle sostén, ayuda, medicina a aquellas familias que estaban atrapadas, a aquellas familias que estaban aisladas, que estaban marginadas. Y esto me parece fenomenal porque precisamente es lo que Pedro le comunica a la iglesia y nos comunica a nosotros, que debemos aprender a conectar, que como creyentes debemos aprender a ser instrumentos que bendiga la vida de otro, a ser un espacio de paz. Tú eres un sacerdote joven y mi reto en esta noche es que tú asumas el rol con responsabilidad. Tenemos que educarnos en nuestra fe, jóvenes. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe. No nos podemos avergonzar de lo que creemos. No nos podemos abochornar de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestros fundamentos, de lo que nos sostiene. Tenemos que estar dispuestos a dar razón, a dar explicación de lo que creemos, en qué lo creo y por qué lo creo. Y por eso me parece fundamental la pregunta: ¿en qué creemos? Porque el lema dice la fe que nos conecta, la fe que nos une. Pero ¿cuál es esa fe? ¿En qué tú crees? ¿En qué yo creo? Pues tú y yo hemos creído en un Cristo que murió y resucitó, un Cristo que venció la muerte, un Cristo que trajo un mensaje poderoso, transformacional, una cosmovisión nueva, un Cristo que trajo un mensaje que han transformado la vida de la humanidad, la vida de millones de seres humanos. Tú y yo tenemos un mensaje poderoso, pero muchas veces lo desconocemos. Y Pedro le dice que debemos prepararnos. Pedro nos comparte este consejo, que debemos prepararnos para dar respuesta al que nos pregunte de nuestra fe. Yo te pregunto, joven, ¿tú conoces tu fe? ¿Tú sabes en qué tú crees? ¿Tú puedes explicar por qué tú eres cristiano? Si alguien te pregunta en qué tú crees, ¿le puedes dar una respuesta clara, precisa, contundente? ¿O no?
yo creo que Pedro nos reta a que en medio de esta crisis del COVID aprovechemos el tiempo para profundizar en nuestra fe. Aprovechemos el tiempo para transformar. Usemos las redes sociales, jóvenes. Convirtámonos en un batallón, en un ejército que impacte, que invada. Hoy día hay mucha ideología, muchas ideas que tratan de colarse a nuestras mentes, de manipular nuestras visiones. Yo te invito a que tú y yo, como el ejército de Cristo, podamos combatir todo este tipo de ideas y podamos explicar en qué creemos. Mire, y con esto voy finalizando, pero me parece esta parte bien interesante. Un predicador muy conocido llamado John Wesley, él estaba hablando de estos asuntos del sacerdocio, de qué se trata ser sacerdote. Y en una carta que le envió a un amigo, él le dijo estas palabras. Escuche estas palabras que John Wesley le escribe a su amigo explicándole de qué se trata ser un sacerdote. Él dice: denme 100 predicadores que no le tengan miedo a nada, solamente al pecado, y que deseen solamente a Dios. Y a mí no me importa si son clérigos o laicos, solamente ellos podrían sacudir las puertas del infierno y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo creo, joven, que Cristo te está llamando a ser un ente transformador en este país. Yo estoy convencido, joven, de que si tú y yo nos ponemos en las manos de Dios y permitimos que Él haga de nosotros un puente, que Él haga de nosotros una herramienta poderosa, podemos empezar a generar cambios profundos en este país. Te invito a ser ese ejército de sacerdotes que solamente le teme al pecado y que lo que más deseas es Jesucristo. Te invito a ser ese ejército que identifique la maldad y la derribe. Ese ejército de piedras vivas. Te invito y te reto a ser ese puente que conectes y unas a las personas con Jesucristo. Joven, la noche de hoy yo quiero aprovecharla para nuevamente exhortarte, retarte a que profundices en tu fe. Hay una canción que la popularizó un grupo y en algunas de esas letras yo no estoy de acuerdo, pero hay una parte de una canción que me parece fundamental que entendamos. Ese grupo se llama Cultura Profética y ellos cantan un tema muy genial, se llama Ideas Nuevas. Y en esa canción ellos narran una experiencia y van diciendo: el viento sopla fuerte ya, entierra tus raíces, vienen con furia el huracán, agarra tierra firme, no te dejes llevar, no te dejes llevar, no te dejes programar. Me parece importante lo que dice Cultura Profética en esta canción, porque le está diciendo a la juventud: estamos viviendo en tiempo donde hay ideas que tratan de arrastrarte. Estamos viviendo en tiempo donde hay personas que tratan de empujarte al mal, a la destrucción, a una vida pecaminosa, pero les dice: entierra tus raíces, el huracán viene con fuerza, el viento te va a azotar, pero agarra tierra firme. ¿Y sabes en dónde está nuestra firmeza? En Cristo Jesús. Él es la roca que nos da fundamento, Él es la roca que nos sostiene. Por eso en esta noche Pedro nos comunica, les dijo a aquella iglesia, pero nos recuerda a nosotros en el siglo XXI que tú y yo somos piedras vivas, que tú y yo somos sacerdotes, somos un puente, que estamos llamados a construir una nación, que estamos llamados a traer las vidas de la oscuridad a la luz de Cristo, que estamos llamados a conectar a las familias con Jesucristo, donde solo encontraremos esperanza, paz y el oportuno socorro. Señor, en esta noche te doy gracias, porque esta palabra ha calado profundo en mi corazón, Dios. Y en esta noche yo vine con el propósito de retar a esta juventud a que entendamos que la fe que nos conecta, la fe que nos une, es un lema precioso, poderoso. Es un lema que cala, pero también es una frase que nos invita a pensar, a reflexionar en qué creo, cuáles son mis fundamentos. ¿Puedo explicar mi fe? ¿O puedo compartir con mi fe con otros que están perdidos sin esperanza? Que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo nos mueva
a profundizar nuestras raíces en ti, a profundizar en nuestra fe, a abrazarnos a ti, y que entendamos que tú nos llamas con un propósito: a ser casa espiritual para otros, ser lugar de refugio y hacer un puente que conecte a otros contigo, Jesucristo, donde solo se encuentra la vida y la paz. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Veo pedazos
Damos gracias a Dios por permitirnos realizar nuestra concentración. Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Esto fue Why Faith, la fe que conecta, la fe que nos une. Dios les bendiga.